El dolor se reflejaba en el rostro de Penélope Mitchell, mientras observaba su imagen en el espejo cuarteado. El moretón violáceo bajo su ojo contaba la misma historia que las marcas amarillentas que aún se veían en sus brazos y costillas. Corría el año de 1875 y llevaba casi 3 años siendo la señora de Benjamin Mitchell en Willow Creek, territorio de Colorado. 3 años que habían apagado la chispa de sus ojos verdes. «Esta es la última vez», murmuró para sí, como un juramento sagrado, y no como las promesas vacías que tantas veces había repetido. La última de verdad. Sus dedos temblaban al meter en un viejo bolso de cuero lo poco que podía llamar suyo. Sabía que Benjamin no regresaría de la cantina hasta entrada la madrugada, lo que le daría el tiempo justo para escapar. Empacó 3 vestidos, un cepillo, el relicario de plata de su madre, y los $37 que había juntado en secreto vendiendo huevos y conservas en la tienda del pueblo. No era mucho para empezar de nuevo, pero era infinitamente mejor que esperar el golpe que alguna noche acabaría con su vida. El aire fresco del otoño la mordió en la piel cuando salió por la puerta trasera de la casita al borde del pueblo. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. Cada palpitar era un recordatorio de que si la descubrían las consecuencias serían impensables. Cuando Benjamin bebía su furia, era impredecible, explosiva, peligrosa. Penélope se apuró hacia el establo, siempre pegada a las sombras. Willow Creek dormía en silencio. Don Patterson roncaba en un rincón rendido tras su rutina de whisky y tabaco. Ella pasó de puntillas avanzando hasta el corral donde su yegua Juniper la esperaba. La torda relinchó bajito al reconocerla. «Shh, niña», susurró Penélope acariciando el hocico aterciopelado. «Nos vamos solo tú y yo». Con movimientos aprendidos desde niña, ensilló a Juniper, agradeciendo en silencio a su padre por haberle enseñado a montar antes de que la tisis se lo llevara hacía 5 años. Si él hubiera vivido jamás, habría aceptado casarse con Benjamin Mitchell por desesperación. Mientras sacaba a Juniper del establo, una tabla crujió bajo sus pies. Penélope se quedó inmóvil conteniendo la respiración. «¿A dónde va, señora Mitchell?», la voz le heló la sangre. No era Patterson, sino Tom Willard, compañero de tragos de Benjamin y ayudante del sheriff. Apoyado en el marco, la placa brillaba bajo la luz de la luna. «Solo saco a Juniper a dar una vuelta al alguacil», Willard respondió Penélope, odiando el temblor en su voz. «Linda noche», comentó él, dejando que su mirada se deslizara hacia el bolso que cargaba, y luego al moretón en su cara. Por un instante sus ojos mostraron compasión, pero enseguida se endurecieron. «Benjamin anda buscándola. Está muy molesto porque no encontró la cena lista al volver». «Por favor», suplicó Penélope, la desesperación rompiendo su fachada. «Tom, tú sabes lo que me hace. Lo has visto. Déjame ir». El hombre suspiró y se apartó del marco. «No es asunto mío lo que pase entre un marido y su mujer. Vuelva a casa y olvidaré que la vi aquí». Las lágrimas ardieron en los ojos de Penélope. «No puedo. No otra vez». «Usted hizo votos», replicó Willard, estirando la mano hacia las riendas de Juniper. «En lo bueno y en lo malo. Recuerda, ándele, yo la acompaño de regreso». Algo dentro de ella se rompió en ese instante, el último hilo frágil de obediencia. De un salto montó a Juniper y arrancó las riendas de las manos del alguacil. «Dígale que nunca me vio», dijo con la voz firme mientras hacía retroceder a la yegua. Penélope no sea tonta, pero ella ya no lo escuchaba. Clavó los talones en los flancos de Juniper y salió disparada hacia la calle iluminada por la luna. Detrás alcanzó a oír los gritos de Willard, pero no volteó, no podía. El galope de Juniper golpeando la tierra se convirtió en un tambor de libertad mientras se alejaban de Willow Creek. No tenía un destino en mente más que lejos del dolor del miedo del hombre que había prometido cuidarla, y solo había destrozado su paz pedazo a pedazo. El viento nocturno le arrancaba las lágrimas al tiempo que avanzaba, y la inmensidad del territorio de Colorado se abría ante ella como una promesa. Cabalgó toda la noche guiándose por la estrella del norte y por sus instintos. Con la primera luz del amanecer,
El cansancio se le metió hasta los huesos, y Juniper apenas lograba caminar. Necesitaban descanso, agua y refugio. El sol naciente revelaba colinas ásperas, luego pinares, y más allá la silueta de montañas en el horizonte. Penélope llevó a su yegua hasta un arroyo en un claro. Mientras Juniper bebía, ella se lavó la cara con agua helada, estremeciéndose cuando rozó su pómulo dolorido. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz alta, abrumada por la magnitud de su situación. Sí había escapado. Pero ¿hacia dónde una mujer sola en las tierras fronterizas estaba expuesta a peligros que prefería no imaginar? Tras una hora de reposo, siguió avanzando hacia el oeste, convencida de que mientras más distancia pusiera entre ella y Willow Creek, más segura estaría. Al mediodía el sol caía implacable. Ella y Juniper iban exhaustas cuando en la lejanía distinguió lo que parecía un pequeño rancho, una cabaña con humo saliendo de la chimenea, un corral con caballos y unas parcelas alrededor. Penélope vaciló. Acercarse a desconocidos también implicaba riesgo, pero sus provisiones eran pocas, y necesitaba saber dónde quedaba el poblado más cercano. Decidida, espoleó a Juniper, repasando en su mente la historia que daría viuda rumbo a visitar parientes, el golpe en la cara producto de una caída del caballo. Simple, creíble, seguro. Repasaba en su mente la historia que iba a contar. Era una viuda que viajaba para reunirse con sus parientes, y el golpe en el rostro fruto de una caída del caballo. Simple, creíble y seguro. Cuando se acercaba un hombre, salió de la cabaña con un rifle en la mano. El corazón de Penélope dio un brinco, pero mantuvo a Juniper al paso, levantando una mano en señal de paz. El hombre era alto y delgado, con pantalones de mezclilla gastados, una camisa azul descolorida y un sombrero ancho que le sombreaba el rostro. Bajó el rifle al verla de cerca, convencido de que una mujer sola no representaba amenaza. «Buenas tardes», llamó Penélope, la voz áspera por tantas horas sin agua. «Señora», respondió él con un leve movimiento de cabeza, fijándose un instante en el moretón de su cara antes de apartar la vista. «Está muy lejos de todo por aquí. ¿Puedo ayudarle en algo?» «Espero que sí», dijo Penélope, desmontando con cuidado las piernas rígidas del cansancio. «Mi nombre es Penélope Gray». La mentira brotó fácil. Nunca volvería a hacer la señora Mitchell. «Voy rumbo a Denver a reunirme con mis primos, pero creo que me desvié. ¿Podría darme un poco de agua para mí y mi yegua?» El hombre la observó en silencio un buen rato con la mirada aguda y escrutadora. Parecía tener poco más de 30 años, piel curtida por el sol, y unos ojos azules intensos que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. Evan Reed dijo al fin: «El agua está detrás su caballo, puede beber en el abrevadero mientras usted pasa adentro a tomar algo más fuerte que agua. Se ve que le hace falta. Muy amable, pero no quisiera hacer molestia». «Ninguna molestia», respondió Evan con un tono que no admitía réplica. «Tengo guisado en la lumbre, alcanza para 2». Penélope vaciló, sopesando sus opciones. Reed no parecía peligroso, aunque ya se había equivocado antes con otros hombres. Equivocaciones terribles que casi la destruyeron. «No muerdo, señora Gray», añadió él con una ligera sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y mi perro tampoco, a menos que sea usted conejo o ardilla». Como si lo hubieran llamado un border collie blanco y negro. Apareció dando brincos desde la esquina de la cabaña, mirándola con curiosidad a Diego. «Ese es Scout», dijo Evan, «el mejor perro vaquero de 3 condados». La normalidad del momento, un hombre, su perro y una invitación a comer, chocaba tanto con el caos de las últimas 24 horas que Penélope sintió que las lágrimas le quemaban. Parpadeó con fuerza para contenerlas. «Gracias, señor Reed. Agradezco el agua y quizá un pequeño descanso antes de seguir». Evan asintió, invitándola a acompañarlo con Juniper. Al rodear la cabaña, Penélope alcanzó a ver un granero bien cuidado, una huerta de verduras y un pequeño manzanar. Era un rancho próspero, atendido con esmero. «¿Usted maneja todo esto solo?», preguntó, mientras él la ayudaba a quitar la silla de Juniper. «Solo Scout y yo», contestó con sencillez. «Tenía 2 peones hasta el mes pasado, pero se fueron a Wyoming cuando terminó la temporada de arreos. Por ahora me basta». Dentro de la cabaña, Penélope se sorprendió de lo ordenado que estaba todo.
Muy distinto a lo que esperaba de un soltero, la sala limpia, muebles de madera firme, una chimenea de piedra y repisas llenas de libros, un lujo poco común en la frontera. «Siéntese, por favor», indicó Evans señalando la mesa. Él se dirigió al fuego donde colgaba una olla y removió su contenido. «Ese estofado de venado lo casé hace 3 días». Penélope se dejó caer en la silla con alivio de golpe, consciente del agotamiento que arrastraba. Todo el miedo, la huida y el cansancio le cayeron encima de pronto. Cerró los ojos apenas un instante. Despertó con un sobresalto. Había un plato humeante frente a ella, y Evans sentado al otro lado de la mesa, observándola con una expresión difícil de leer. «Perdón», murmuró abochornada. «No quise». «Está huyendo de algo», afirmó Evan sin rodeos. No era pregunta. Penélope se puso tensa, llevándose la mano al moretón de la cara. «Ya le dije, voy a Denver». «Denver queda al noreste, señora Gray, y usted cabalga rumbo al oeste». Sus ojos eran firmes pero amables. Ese golpe no fue de ninguna caída. El miedo le apretó la garganta. Se levantó de golpe dispuesta a escapar, pero Evan alzó las manos en gesto de calma. «No busco problemas», dijo en voz baja. «Al contrario. Pero no puedo ayudarla si no me dice la verdad». «¿Por qué querría ayudarme?», susurró Penélope. «Ni siquiera me conoce». El gesto de Evan se ensombreció. «Sé lo suficiente. Mi hermana cargó marcas como esas durante 6 años, hasta que su marido terminó matándola. Les dejó 3 niños huérfanos». Desvió la mirada, la mandíbula apretada. «Así que sé más de lo necesario, señora Gray, o cual sea su verdadero nombre». El silencio llenó la cabaña, roto solo por el chisporroteo del fuego y la respiración tranquila de Scout junto a la chimenea. Penélope sintió que algo se quebraba dentro de ella. Todas las mentiras que había preparado, todo el disfraz, se desmoronaban. Mitchell dijo al fin: «Me llamo Penélope Mitchell, y sí estoy huyendo. Mi esposo...» La voz se le atoró. «Tarde o temprano iba a matarme. Tal vez no hoy ni mañana, pero algún día». Evan asintió despacio, empujando el plato de estofado hacia ella. «Coma», dijo. «Luego veremos qué sigue». «¿Qué sigue?», repitió Penélope confundida. «Necesita un plan, señora Mitchell, y tal vez un nombre nuevo si su marido es de los que buscan hasta debajo de las piedras». El guisado estaba sabroso y fuerte, pero ella apenas lo probó, atrapada en los pensamientos que le provocaban las palabras de Evan Reed. Tenía razón. Benjamin vendría por ella. Su orgullo no le permitiría aceptar que su esposa había escapado sin castigo. «No sé a dónde ir», admitió Penélope después de terminar su comida. «Tengo algo de dinero, pero no lo suficiente para empezar de nuevo como es debido». Evan se recargó en la silla pensativo. «Hay un pueblo a unas 30 millas hacia el oeste, Timber Ridge. Es lo bastante chico para ser tranquilo y lo suficientemente grande para que los forasteros no llamen demasiado la atención. Y están necesitando maestra. La anterior se casó y se fue a California». «Yo era maestra», dijo Penélope, sorprendida por cómo sonaba su propia voz antes de casarme en San Luis. Algo parecido a la aprobación brilló en los ojos de Evan. «Ahí está, entonces ya empiezas a tomar forma un plan. Pero mi esposo andará buscándome, y él busca a una mujer llamada Penélope Mitchell, no a una maestra llamada...». Evan se detuvo a pensar. «Penélope Foster, viuda de mi hermano. Llegó al oeste para comenzar de nuevo después de perderlo». Penélope lo miró atónita, incapaz de creer lo fácil que para él resultaba inventar una nueva identidad para ella. «¿Por qué haría todo esto por mí?». La mirada de Evan se bajó a sus manos fuertes y encallecidas por años de trabajo. «Ya le hablé de mi hermana. Lo que no dije es que yo sabía lo que le pasaba y no hice lo suficiente. Pensé que no era asunto mío meterme entre un hombre y su mujer». Su voz se endureció. Estaba equivocado. Cuando quise reaccionar ya era demasiado tarde para ella. Alzó los ojos para encontrarse con los de Penélope. «Para usted aún no es tarde». La sinceridad de sus palabras atravesó las capas de miedo y desconfianza que Benjamin había sembrado en ella. Por primera vez en años, Penélope sintió encenderse una chispa de esperanza. «Quédese aquí esta noche», continuó Evan. «Mañana cabalgaremos juntos hasta Timber Ridge.
Yo hablaré por usted ante el consejo del pueblo. No puedo pedirle que arriesgue tanto, protestó Penélope. Benjamin no se enterará. ¿Y si lo hace? Evan encogió los hombros. Yo sabré cómo manejarlo. Ahora usted duerma en la cama. Yo me quedaré junto al fuego con Scout. A pesar del cansancio, el sueño de Penélope fue inquieto esa noche. Se recostó en la cama de Evan rodeada por el olor a cuero a pino y a ese algo masculino imposible de definir. Cada crujido de la madera, cada soplido del viento, la hacía temer que Benjamin la hubiera encontrado. El amanecer llegó con un resplandor dorado entrando por las pequeñas ventanas. Penélope se levantó y encontró a Evan ya despierto preparando el desayuno en el fuego. «Espero que le gusten los hot cakes», dijo sin voltear. «No soy gran cocinero, pero estos me salen». «Huelen delicioso», respondió Penélope sorprendida de sentir hambre otra vez. Se puso a ayudar poniendo la mesa con platos y tazas de lata que halló en un estante. Comieron en silencio cómodo con Scout mirando esperanzado desde el suelo. Al terminar, Penélope se empeñó en lavar los trastes mientras Evan alistaba los caballos para la jornada. A media mañana partieron rumbo al oeste ella sobre Juniper, él en su alazán bayo con Scout trotando a su lado y de vez en cuando adelantándose a husmear. «Cuénteme de Timber Ridge», pidió Penélope mientras cabalgaban. El día estaba claro y fresco, la belleza otoñal hacía que el mundo pareciera lleno de promesas y no de peligros. «Es buen pueblo», contestó Evan. «Creció gracias a la madera, de ahí el nombre. Tiene iglesia, tienda, una posada chica. El sheriff se llama Parker, hombre justo. No hay cantina, lo cual mantiene lejos a la gente problemática. Y cree que acepten a una extraña Evan». La miró de reojo con una sonrisa ligera en los labios. «Me aceptaron a mí hace 8 años cuando compré mi rancho. El oeste está lleno de gente que empieza de nuevo, Penélope. Nadie hace demasiadas preguntas mientras uno trabaje duro y se porte derecho». El uso casual de su nombre la sobresaltó, pero no le molestó. No había atrevimiento en la manera de Evan, solo una práctica sencillez que la tranquilizaba. «¿Y qué les dirá de mí?», preguntó señalando su rostro marcado. «La verdad, más o menos, que es viuda de mi hermano, vino tras su muerte para comenzar de nuevo. Lo del golpe... diremos que fue accidente en la diligencia, bastante convincente». Al mediodía descansaron a la sombra y compartieron cecina y galletas de la alforja de Evan. Penélope lo observaba cuando no la veía. El sol resaltaba los reflejos rojizos en su cabello castaño, la calma con que se movía, la ternura con que trataba a su caballo y a su perro. «¿Cuánto tiempo lleva solo?», preguntó de golpe, y se sonrojó por la osadía. Evan no se ofendió. «En el rancho 8 años. En la vida...» Hizo una pausa. «Nunca me comprometí en serio. Una vez estuve cerca, pero ella quería ciudad, no la vida dura de una ranchera». La miró directo a los ojos. «¿Y usted? ¿Cómo acabó con un hombre capaz de levantarle la mano?». La pregunta era dura, pero no cruel. Penélope se escuchó responder con honestidad. «Mi padre murió. Dejó deudas. Benjamin Mitchell era dueño de la tienda de Willow Creek. Ofreció matrimonio y seguridad. Parecía...». Calló un instante recordando. «Amable, confiable. La primera vez que me golpeó fue 6 meses después de la boda. Quebré un frasco de conservas caras. Después me pidió perdón, juró que no se repetiría. Pero sí pasó», dijo Evan en voz baja. Penélope asintió. «Siempre pasó. Y cada vez peor. Siempre fue así, cada vez peor que la anterior. Anoche entendí que si me quedaba un día, acabaría muerta». «Hizo bien en irse», dijo Evan con firmeza. «Ningún hombre que merezca llamarse así trata a una mujer de esa manera». Siguieron su camino y poco a poco la charla se volvió más ligera. Hablaron de los libros que habían leído, de los lugares que habían visto y de las ocurrencias de Scout que salió disparado al espantar un conejo entre los arbustos. Ya por la tarde, Timber Ridge se dibujaba a lo lejos acomodado en un valle rodeado de montes cubiertos de pinos. Conforme se acercaban al pueblo, Penélope sentía un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Y si no querían a una maestra nueva? «Y si alguien la reconocía o sabía de Benjamin, deje de preocuparse», dijo Evan,
como si adivinara sus pensamientos. Todo va a salir bien. Timber Ridge era justo como Evan lo había descrito, un poblado limpio de frontera con su calle principal flanqueada por edificios de madera, la iglesia blanca con su campanario en un extremo y un aire de comunidad y seguridad. Varias personas saludaban a Evan con un gesto al verlo pasar y las miradas curiosas se dirigían hacia Penélope. No esperaba verlo en el pueblo hoy, gritó un hombre que barría la banqueta frente a lo que parecía la tienda general. Buenas tardes, Miller, respondió Evan. Necesito ver al alcalde Hayes. ¿Anda por aquí? En la oficina de Parker lo vi hace rato. ¿Y quién es su acompañante? Mi cuñada, la señora Foster, recién llegada del este. Los ojos de Miller se detuvieron un momento en el moretón de Penélope, pero solo se quitó el sombrero. Bienvenida a Timber Ridge, señora. El sheriff y el alcalde estaban juntos entretenidos en una partida de damas cuando Evan y Penélope entraron a la pequeña oficina. Ambos se levantaron de inmediato, la curiosidad evidente en sus rostros. Evan Reed, dijo el más alto extendiéndole la mano. Tenía tiempo que no lo veíamos por acá. Alcalde Hayes, asintió Evan estrechando la mano ofrecida. Sheriff Parker, quiero presentarles a la señora Penélope Foster, viuda de mi hermano. Ha venido al oeste buscando empezar de nuevo. Lo que siguió fue una conversación cuidadosamente guiada en la que Evan explicó la supuesta muerte de su hermano, la formación de Penélope como maestra y su necesidad de empleo. El alcalde Hayes, un hombre robusto de ojos bondadosos, mostró de inmediato su interés. Llevamos casi un mes sin maestra, le dijo a Penélope. Los niños se están atrasando y los padres ya se quejan. Usted llega como enviada del cielo, señora Foster, si de veras le interesa el puesto. Sí me interesa, contestó Penélope, cobrando valor con la presencia firme de Evan a su lado. Mucho. El sheriff Parker, hombre curtido y de ojos astutos, la observó con detenimiento. Vaya moretón el suyo, señora Foster. Accidente en la diligencia, se adelantó Evan con naturalidad. Los caminos en la sierra andan muy malos. La expresión del sheriff reveló que no estaba del todo convencido, pero asintió de todos modos. Nos alegra que haya llegado con bien. El sueldo no es gran cosa, pero el puesto trae consigo una casita. La maestra anterior dejó algunos muebles. Esa misma tarde todo quedó arreglado. Penélope empezaría a dar clases en Timber Ridge el lunes siguiente, con algunos días de margen para instalarse. La esposa del alcalde, Martha Hayes, una mujer afable y resuelta, se hizo cargo de inmediato de ella, insistiendo en que se quedara en su casa hasta que la escuela y sus habitaciones fueran limpiadas y preparadas. Ha hecho por mí más de lo que jamás podría pagarle, le dijo Penélope a Evan, mientras estaban parados frente a la casa de los Hayes, con el sol escondiéndose tras las montañas. Hice lo que cualquier hombre decente haría, respondió él, sosteniendo el sombrero en las manos. Volveré en unos días para ver cómo se acomoda. No tiene por qué. Sé que no la interrumpió suavemente, pero quiero hacerlo si a usted le parece bien. Algo cálido se abrió paso en el pecho de Penélope con esas palabras. Más que bien, señor Reed. Evan corrigió él con una sonrisa leve. Si vamos a fingir que somos familia, lo mejor es que use mi nombre de pila. Evan, repitió ella, probando el sonido en sus labios. Gracias, Evan. Él asintió, se puso el sombrero y dijo: Descanse tranquila, Penélope, aquí está segura. Ella lo vio alejarse con Scout, trotando fielmente a su lado, y por primera vez en años, sintió que podía creerlo. Los días siguientes pasaron como un torbellino de actividad. Martha Hayes resultó ser una fuente inagotable de información sobre Timber Ridge y sus habitantes, dándole a Penélope el contexto que necesitaba para su nuevo papel. La escuelita, sencilla pero sólida, fue limpiada de arriba abajo por un grupo de madres ansiosas porque sus hijos retomaran las clases. La vivienda adjunta era modesta pero cómoda. Un cuarto, una salita y una cocina con bomba de agua. La maestra anterior había dejado cama, mesa, sillas y una mecedora que Martha insistió en acolchar de nuevo. Para el domingo por la tarde, Penélope se encontraba de pie en su nuevo hogar, maravillada de lo rápido que había cambiado su vida. Ese mismo día en la iglesia,
Había conocido a casi todas las familias, fue recibida con calidez, y supo que tendría 12 alumnos, entre 6 y 15 años listos para llegar el lunes. El moretón en su rostro ya iba desvaneciéndose, aunque seguía visible lo suficiente para mantener la historia del accidente en la diligencia. Si alguien dudaba de esa versión, prefirió callárselo. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Al abrir encontró a Evan Reed en su pequeño porche, sombrero en mano, y Scout a sus pies. Evan, dijo ella con la voz iluminada por la sorpresa. No lo esperaba hoy. Le dije que vendría a verla, respondió con sencillez. Quería asegurarme de que tuviera todo lo necesario antes de que empiece la escuela mañana. ¿Le gustaría pasar? Estaba a punto de preparar té. El ranchero asintió y la siguió adentro. Scout se acomodó tranquilo en el porche, como entendiendo que no estaba invitado a entrar. El lugar luce bien, comentó Evan, echando un vistazo a la pequeña casa. Mejor que cuando la señora Winters vivía aquí. Martha Hayes y las demás mujeres han sido increíblemente amables, respondió Penélope, ocupándose con la tetera. Tengo todo lo que necesito y más. ¿Y el pueblo? ¿La han tratado bien?, preguntó Evan, con una preocupación genuina en la voz. Muy bien. Ya me presentaron con todos, me invitaron a cenar 2 veces y me regalaron suficiente pan y pasteles como para alimentar a un ejército. Una ligera sonrisa se dibujó en el rostro de Evan. Bien, eso es bueno. Se sentaron a la pequeña mesa, el té humeando entre ellos. Penélope se descubrió observando las manos de Evan firmes, y capaces manos que nunca habían golpeado, solo habían ayudado y sostenido. ¿Y usted preguntó? ¿Cómo van las cosas en su rancho? Tranquilo, contestó él, preparándome para el invierno. Falta reparar la cerca del potrero norte y almacenar alimento para el ganado. Parece demasiado trabajo para un solo hombre. Evan se encogió de hombros. Me las arreglo. Quizá contrate ayuda en primavera cuando empiece la temporada de partos. La conversación fluyó fácil mientras la tarde caía. Penélope se sorprendió riendo con los comentarios secos de Evan sobre la vida en el rancho y sus vecinos. El sonido le resultó tan extraño después de tantos años con Benjamin, que la primera vez se quedó en silencio, sobresaltada. Debería reír más seguido, dijo Evan en voz baja. Le sienta bien. El rubor subió a las mejillas de Penélope. No he tenido muchos motivos para reír últimamente. No, supongo que no, respondió él con el gesto serio. ¿Ha habido noticias de su esposo buscándola? La pregunta la devolvió de golpe a la realidad. En la comodidad de su nuevo entorno casi había olvidado el peligro. Que yo sepa, no. ¿Cree que pueda encontrarme? Evan meditó un instante. Difícil decirlo. Timber Ridge está fuera de las rutas principales. A menos que alguien de Willow Creek pase por aquí y la reconozca, no es probable. Pero no imposible, concluyó Penélope. Pocas cosas en la vida lo son, admitió Evan. Pero aquí está más segura que en cualquier otro lugar que conozca, y ahora hay gente cuidando de usted. ¿Se refiere a usted?, preguntó ella en voz baja. A mí, al sheriff Parker, a los Hayes. La mitad del pueblo se interpondría entre usted y cualquier daño. Timber Ridge es así. Cuando cayó el crepúsculo, Evan se levantó para irse. Debo volver antes de que oscurezca del todo. Mucha suerte mañana con sus alumnos. Lo haré lo mejor posible. Ya en la puerta, Evan dudó un momento. El sábado vendré por provisiones. Tal vez podríamos cenar. Para mantener nuestra supuesta relación de familia, claro. La ligera inseguridad en su voz tocó algo profundo en Penélope. Ese hombre fuerte y seguro estaba nervioso al invitarla a cenar. Me encantaría, respondió ella. La sonrisa que él le regaló, la primera sincera y sin reservas que Penélope le veía, transformó su rostro, suavizando las líneas curtidas y encendiendo el brillo de sus ojos azules. Entonces, el sábado. Penélope lo observó alejarse con Scout corriendo delante en la calle que ya oscurecía, y sintió un cosquilleo en el pecho que nada tenía que ver con el miedo. Las semanas siguientes fueron marcando un ritmo en su nueva vida.
Sus días se llenaron de enseñanza, un oficio que descubrió aún amaba con todo su corazón. Los niños de Timber Ridge estaban ansiosos de aprender, aunque un poco atrasados tras el tiempo sin clases. Sus noches transcurrían preparando lecciones, corrigiendo trabajos o conviviendo con los vecinos que la habían acogido con tanta calidez. Y luego estaban los sábados con Evan. Lo que empezó como cenas para sostener su historia pronto se volvió el momento más esperado de la semana. A veces comían en el pequeño restaurante del hotel. Otras preparaban un almuerzo y cabalgaban para disfrutar los colores del otoño pintando el paisaje. Evan le mostró sus rincones favoritos, una cascada escondida, una loma, desde donde se veía todo el valle, un bosque de álamos que brillaban dorados bajo la luz de octubre. En su compañía, Penélope empezó a relajarse, a redescubrir partes de sí que Benjamin había apagado. Reía sin miedo, hablaba con franqueza, y poco a poco dejó de sobresaltarse ante ruidos o movimientos repentinos. Evan, por su parte, parecía suavizarse con ella. El ranchero reservado revelaba un humor seco, una mente reflexiva y una bondad profunda que la sorprendía una y otra vez. Le llevó libros de su colección cuando supo que le gustaba leer. Reparó el escalón flojo de su porche sin que ella se lo pidiera, y siempre la trató con un respeto que curaba por su constancia. «Está distinta últimamente», comentó Martha Hayes una tarde de octubre, mientras cosían juntas en la sala del alcalde. Hay un brillo en sus ojos que no tenía cuando llegó. Penélope se concentró en las puntadas, evitando la mirada perspicaz de Martha. «Soy feliz aquí. Los niños son maravillosos y todos han sido muy amables». Murmuró Martha, con un tono que no confirmaba ni negaba nada. «Y supongo que las visitas de Evan los sábados no tienen nada que ver». El calor le subió a las mejillas a Penélope. «Ha sido un buen amigo nada más». «Claro», replicó Martha demasiado rápido. «Aunque tampoco sería tan malo si hubiera algo más. Evan es un buen hombre, ha estado solo demasiado tiempo». «Sigo casada». Martha, susurró Penélope, la dura realidad rompiendo de golpe su momentánea felicidad. La expresión de Martha se suavizó. «Solo en el nombre, querida. Ese hombre perdió todo derecho sobre ti la primera vez que levantó la mano». «La ley no lo ve así. La ley no siempre es justa», replicó Martha con firmeza. «Y la vida es demasiado corta para negarte la felicidad por obligación hacia un monstruo». Penélope no tuvo respuesta. La verdad era que sus sentimientos hacia Evan Reed iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. Pero la sombra de Benjamin Mitchell seguía pesando sobre ella, una amenaza latente, que podía aparecer en cualquier momento para destruir la paz que había encontrado. Esa sombra se hizo más real el sábado siguiente cuando Evan llegó a su cita habitual con el ceño sombrío. «¿Qué pasa?», preguntó Penélope en cuanto vio su rostro. «¿Qué ocurre, Evan?». Miró alrededor para asegurarse de que nadie los oyera. «Estuve ayer en Colorado Springs por negocios. Escuché a unos hombres hablar en el hotel. Un hombre anda preguntando por una mujer que coincide con tu descripción en todo el territorio, ofreciendo recompensa por información». Un frío mortal recorrió a Penélope. «Benjamin», susurró. Evan asintió, la mandíbula tensa. «Es probable. Todavía no ha llegado a Timber Ridge, pero es cuestión de tiempo para que alguien que pase por aquí haga la conexión». «¿Qué debo hacer?», la voz de Penélope temblaba con pánico. «No te encontrará». Evan la interrumpió con firmeza, tomando sus manos entre las suyas. El gesto la dejó en silencio, sorprendida al ver sus dedos entrelazados. «Pero tenemos que estar preparados por si acaso. Ya hablé con el sheriff Parker, ahora él sabe la verdad. Le contaste de mí, de Benjamin». «Tenía que hacerlo», dijo Evan sin soltarla. «Necesitaba entender el peligro». «Está de nuestro lado, Penélope. Me aseguró que si tu marido aparece causando problemas, lo echará del pueblo». El alivio y el miedo luchaban en el corazón de Penélope. ¿Y si Benjamin no se va? Él no es de los que se rinden, sobre todo si su orgullo está de por medio. Algo peligroso brilló en los ojos de Evan. «Entonces lo enfrentaremos cuando llegue. Por ahora nada cambia. Tú sigues enseñando, yo sigo visitando.
Nos mantenemos alerta. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, esa salida fue más callada que de costumbre. Subieron juntos a la colina desde donde se veía el valle, el aire de noviembre ya frío y con olor a nieve. Abajo Timber Ridge parecía pacífico con humo saliendo de las chimeneas y la aguja blanca de la iglesia brillando al sol de la tarde. «No soporto la idea de irme de aquí», dijo Penélope en voz baja. «Dejar a los niños a la gente que ha sido tan buena conmigo». «Dejar», se interrumpió incapaz de continuar. Evan se movió en el tronco caído donde estaban sentados girando hacia ella. «Escúchame, Penélope. Nadie vas a obligarte a irte no mientras yo respire». La fuerza protectora en su voz le arrancó lágrimas. «¿Por qué te importa tanto apenas me conoces?» «Sé lo suficiente», contestó él con sencillez. «Sé que eres valiente y bondadosa. Sé que amas enseñar a esos niños. Sé que has soportado cosas que ninguna mujer debería sufrir». Se detuvo luchando con las siguientes palabras. «Y sé que espero los sábados más que cualquier otro día de la semana». El aliento se le cortó a Penélope. «Eva, no tienes que decir nada». «Lo entiendo», la interrumpió suavemente. «Sé cuál es tu situación. No te pido nada que no puedas darme. Solo quiero que sepas que no estás sola en esto. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Regresaron al pueblo en silencio cómodo, los sentimientos no dichos entre ellos, arropándolos contra el frío de noviembre. En la puerta de su casa, Evan la ayudó a desmontar sus manos, quedándose un instante más de lo necesario en su cintura. «Volveré el próximo sábado», dijo. «Pero si algo te preocupa antes de eso, lo que sea, manda aviso con Miller en la tienda. Él me hará llegar el mensaje». Penélope asintió de pronto, reacia a verlo partir. «Cuídate al volver, parece que va a nevar». Evan sonrió y la expresión suavizó sus facciones. «He cabalgado estos senderos desde niño, un poco de nieve no me va a detener». Ella lo observó alejarse Scout trotando a su lado, y sintió que todas las emociones enredadas dentro de ella se aclaraban en una sola certeza. Se estaba enamorando de Evan Reed. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. La nieve llegó al día siguiente cubriendo Timber Ridge de blanco y dejando a la mayoría de los niños en casa. Penélope aprovechó el silencio para ponerse al corriente con las tareas y pensar en su situación. Si Benjamin de veras la buscaba tarde o temprano, sus pasos lo llevarían hasta ahí. El pueblo no era tan remoto como para estar aislado comerciantes viajeros, y correos lo mantenían conectado al resto del mundo. Por primera vez, Penélope se permitió pensar en lo impensable: el divorcio. Una idea escandalosa, casi inconcebible para una mujer respetable. Pero como Marta había dicho, no había perdido Benjamin todo derecho al ser cruel. El ruido de cascos afuera la sacó de sus pensamientos. Al mirar por la ventana, el corazón se le detuvo. Un grupo de jinetes desmontaba frente a la oficina del sheriff al otro lado de la calle. Entre ellos, distinguió de inmediato a una figura que no podía confundir, aunque habían pasado meses desde la última vez que lo vio. Benjamin Mitchell. Benjamin Mitchell la había encontrado. Penélope se apartó de la ventana, la mente a toda prisa. Debía huir a esconderse, enfrentarlo con el sheriff Parker presente. Antes de decidir, sonaron golpes en su puerta. «Señora Foster», era la voz del sheriff Parker. «¿Podría acompañarme a mi oficina? Hay un asunto que requiere su atención». Respirando hondo, Penélope abrió la puerta. Parker estaba solo en el porche, el gesto grave. «Está aquí, ¿verdad?», preguntó en voz baja. El sheriff asintió. «Dice ser su esposo, afirma que su verdadero apellido es Mitchell, no Foster». «Es cierto», admitió Penélope. «Pero también es cierto todo lo que Evan le contó sobre por qué me fui». «Le creo», respondió Parker sin titubeos. «Pero exige verla, asegura que no se irá del pueblo hasta hacerlo. Pensé que lo mejor sería que ese encuentro ocurriera en mi oficina conmigo presente». Penélope cerró los ojos un instante reuniendo valor. Sí, probablemente sea lo mejor. Se puso el abrigo y lo siguió cruzando la calle nevada. Con cada paso sentía que la vida que había construido en Timber Ridge se le escurría de las manos. Una vez que supieran la verdad, que era una esposa fugitiva con un nombre falso,
Querrían todavía que enseñara a sus hijos. Benjamin se levantó cuando ella entró a la oficina del sheriff. Su rostro atractivo mostraba una máscara de preocupación que no alcanzaba sus ojos fríos. Penélope querida, dijo avanzando hacia ella. Gracias a Dios que estás a salvo. He estado fuera de mí de tanta angustia. Parker se interpuso entre ambos. Hasta ahí, señor Mitchell. El gesto de Benjamin se endureció un segundo antes de recuperar su encanto falso. Por supuesto, sheriff. Entiendo que solo cumple con su deber, pero seguro comprenderá mi alivio al encontrar a mi esposa después de que desapareció sin aviso. ¿Es este hombre su esposo, señora Foster?, preguntó Parker usando deliberadamente su nombre supuesto. Penélope levantó el mentón y sostuvo la mirada de Benjamin. Sí, pero lo dejé por buenas razones. Ella no estaba bien, intervino Benjamin con voz suave. Sufría delirios miedos. Busqué ayuda médica, pero antes de que llegara el doctor huyó. Llevo meses buscándola. Eso es mentira, dijo Penélope con más firmeza de la que esperaba. Me fui por esto. Señaló su rostro donde el moretón ya casi se había borrado, y recordó las decenas de golpes de los últimos 3 años. El encanto de Benjamin se desmoronó dejando ver la furia en sus ojos. Siempre fuiste torpe, querida. Siempre tropezando, dándote contra las puertas. Cuéntale al sheriff de tus accidentes. No hubo accidentes, replicó Penélope. Solo tus puños cuando estabas borracho o furioso. La tensión se rompió cuando la puerta se abrió de golpe dejando entrar una ráfaga de aire helado y la figura imponente de Evan Reed. La nieve le cubría los hombros y el sombrero el gesto sombrío al ver la escena. Reed saludó a Parker con un leve movimiento de cabeza. No esperaba verlo con este clima. Miller me mandó aviso, respondió Evan, sin apartar la vista de Benjamin. Dijo que teníamos visitantes preguntando por la señora Foster. Benjamin miró entre Evan y Penélope calculador. ¿Y usted quién se supone que es, señor? ¿Un amigo? Un amigo, dijo Evan con sencillez colocándose al lado de Penélope. El calor de su presencia le dio fuerzas a ella. Amigo, repitió Benjamin con tono burlón. Parece que mi esposa ha hecho bastantes amistades en mi ausencia. La insinuación quedó flotando fea y malintencionada. Parker carraspeó. Señor Mitchell, independientemente de lo que diga la señora Foster, o la señora Mitchell si prefiere, es miembro respetado de esta comunidad. No ha hecho daño a nadie ni ha quebrantado la ley. No tengo motivos para obligarla a regresar con usted. Es mi esposa, insistió Benjamin, la voz dura. La ley dice que no puedo forzarla a irse con usted, lo interrumpió Parker. También dice que soy responsable de mantener la paz en Timber Ridge, y ahora mismo el único que altera esa paz es usted. El rostro de Benjamin se deformó con la ira que Penélope conocía demasiado bien. No me iré sin mi esposa, sheriff. No se equivoque con eso. Entonces le sugiero que tome una habitación en el hotel, contestó Parker con calma, porque la señora Foster volverá a su casa y usted no la acompañará. El silencio se tensó por unos segundos hasta que Benjamin asintió con frialdad. Muy bien. Estaré en el hotel cuando entres en razón, Penélope, y entrarás en razón. La amenaza en su voz era inconfundible. Al salir empujando la puerta, Evan se movió sutilmente para colocarse entre Benjamin y Penélope. Tranquilo, Reed, advirtió Parker en voz baja. Cuando Benjamin se fue, las piernas de Penélope casi cedieron. Evan la sostuvo con suavidad del brazo. ¿Está bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. No respondió con honestidad. No se rendirá, Evan, lo conozco. ¿Y tampoco convencerá a nadie de nada?, interrumpió Parker con firmeza. La gente de aquí la conoce, señora Foster. Han visto su carácter estos meses. Un forastero con lengua fácil no cambiará eso. El sheriff tiene razón, añadió Evan. Pero no me gusta la idea de que pase la noche sola en la escuela, no con él rondando por el pueblo. Puede quedarse con Martha y conmigo, ofreció el alcalde Hayes desde la puerta donde al parecer había estado escuchando. A Martha le encantaría la compañía. Penélope miró a los 3 hombres, abrumada por tanta solidaridad. Gracias, pero no puedo esconderme para siempre. Mi casa ahora es la escuela, y no voy a dejar que el miedo me eche de ahí. Entonces pondré a un ayudante esta noche en su porche, decidió el sheriff Parker.
El joven Collins se quedará vigilando. Si alguien se acerca, dará la alarma. Y yo estaré de vuelta al amanecer, añadió Evan. Sus ojos azules se encontraron con los de ella, diciendo más de lo que sus palabras podían expresar. No estás sola en esto, Penélope, no lo olvides. El día siguiente transcurrió con una tensión insoportable. Benjamin tomó una habitación en el hotel como se le había sugerido, pero se hizo notar en todo Timber Ridge. Pasó por la tienda, por la iglesia, por la cafetería del pueblo, siempre encantador, siempre contando su historia de un esposo preocupado y una esposa enferma que necesitaba regresar a casa para recibir el cuidado adecuado. Para el gran alivio de Penélope, la gente del pueblo mantuvo la distancia, educados, pero reservados. Martha Hayes se empeñó en caminar del brazo con ella, hacia, y desde la escuela cada día, una clara declaración de lealtad. Parker, o alguno de sus hombres, permanecían visibles cerca de la escuelita. Y Evan cabalgaba hasta el pueblo todos los días, quedándose muchas veces hasta el anochecer. Fue durante una de esas tardes, casi una semana después de la llegada de Benjamin, cuando ocurrió la confrontación que Penélope tanto temía. Ella y Evan regresaban despacio de la pequeña biblioteca donde había pedido libros para sus alumnos. El aire frío de diciembre mordía la piel y el cielo ya oscurecía, aunque apenas eran las 5. Debería quedarse en el pueblo esta noche, dijo Penélope viendo las nubes cargadas. Parece que se viene más nieve. Evan miró al cielo. Probablemente tenga razón. Quizá tome una habitación en el hotel. En el mismo hotel donde está Benjamin. Penélope arqueó una ceja. No estoy segura de que sea buena idea. Tal vez sea la mejor, respondió Evan. Así lo vigilo de cerca. Llegaron a la escuelita y se detuvieron en los escalones. Los libros en los brazos de Penélope se convirtieron en una barrera entre ellos, barrera que de pronto deseo no tener. No puede cuidarme para siempre, Evan dijo suavemente. Tarde o temprano esto tendrá que resolverse. Lo sé, contestó él con gesto serio en la penumbra. ¿Ha pensado en lo que Parker sugirió sobre pedir el divorcio por crueldad? No he pensado en otra cosa, suspiró ella. Pero esos casos casi nunca se conceden. Y aun si fuera posible, el proceso tomaría meses, quizá años. Benjamin no esperará mientras la ley da vueltas. Podría haber otra forma. Empezó Evan, pero cayó al ver una figura que se acercaba entre las sombras. Benjamin Mitchell avanzaba con la seguridad de quien siempre obtiene lo que quiere. Vestía impecable, como de costumbre, abrigo de lana fina, botas lustradas, a pesar del lodo de las calles. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo, deteniéndose a pocos metros. La devota maestra y su amigo. Dime, Penélope, ¿ya sabe todo el pueblo que vives en pecado o solo unos cuantos privilegiados? La ira brilló en el rostro de Evan. Cuide sus palabras, Mitchell. La reputación de la señora Foster está fuera de toda duda. Señora Mitchell, corrigió Benjamin con frialdad. Y hablaré con mi esposa como me dé la gana. Dirigió la mirada a Penélope. Una semana, querida. Te di una semana para que recapacitaras. Mi paciencia se acabó. No voy a regresar contigo, dijo Penélope, la voz firme, aunque el corazón le latía desbocado. Ni ahora ni nunca. Vete a tu casa, Benjamin. Sin mi esposa. Lo dudo. Su mirada se endureció. He estado preguntando, Penélope, y he aprendido cosas interesantes sobre tu situación aquí. Que llegaste con un moretón en la cara y un cuento de un accidente en la diligencia. Que este ranchero señaló con la cabeza a Evan te trajo diciendo que era su cuñada viuda. Toda una farsa bien montada. No tan elaborada como tu actuación de esposo amoroso, replicó Evan. Todos sabemos lo que eres, Mitchell. Un cobarde que golpea mujeres. El rostro de Benjamin se torció de rabia. «Te vas a arrepentir de esas palabras, ranchero». Su mano se movió hacia el abrigo y Penélope ahogó un grito al ver el brillo metálico de un revólver. «Aléjate de mi esposa», ordenó Benjamin mostrando ya la pistola en la mano. «Esto es asunto de familia». Eva no se movió. «Penélope no irá a ninguna parte contigo». La tensión se estiró como un hilo a punto de romperse hasta que la voz de Parker cortó la oscuridad. «Hasta ahí, Mitchell. Suelta el arma».
La cabeza de Benjamin giró hacia el sheriff, que avanzaba con su propia pistola desenfundada. Por un terrible instante, Penélope pensó que Benjamin apretaría el gatillo. Luego, con una risa sin alegría, bajó el arma. «Solo estábamos conversando, sheriff. Ningún daño hecho». «Apuntar con un arma no es conversar», replicó Parker con calma. «Entréguemela. Ahora». Con clara desgana, Benjamin cedió su pistola. «Eso no cambia nada, sigue siendo mi esposa». Tal vez reconoció el sheriff, pero ahora mismo usted está alterando la paz en mi pueblo. Y creo que es momento de que pase la noche en mi celda para que se enfríe un poco. No puede hablar en serio. Más que en serio, lo interrumpió Parker. Podemos hacerlo por las buenas o lo encierro con grilletes frente a todo el pueblo, usted decide. La furia en los ojos de Benjamin dirigida hacia Penélope le heló el alma. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Ni por mucho. Mientras Parker lo llevaba detenido, la entereza de Penélope se resquebrajó. Se tambaleó, los libros cayeron de sus brazos y un sollozo se le escapó de los labios. Evan la sostuvo antes de que cayera, rodeándola con sus brazos fuertes contra su pecho. «Todo está bien», murmuró en su cabello. «Estás a salvo, yo te tengo. Nunca se detendrá», susurró Penélope, empapando con lágrimas el abrigo de Evan. «Nunca hasta destruirlo todo». Evan la estrechó con más fuerza, acariciando suavemente su espalda. «No todos los hombres hieren», Penélope dijo en voz baja. «Algunos protegemos lo que amamos. Y yo te quiero. Más de lo que debería, tal vez». Ella lo miró sorprendida, viendo la emoción desnuda en el rostro del ranchero siempre reservado. «Evan, no tienes que decir nada». «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Sé tu situación, sé que el momento es imposible. Pero necesitaba que lo escucharas al menos una vez. Pase lo que pase con Mitchell, lo que decidas. Quiero que sepas que hay un hombre que reconoce tu valor, que nunca levantaría la mano contra ti salvo para darte ternura». La sinceridad de sus palabras rompió algo dentro de Penélope, un muro que había levantado tras años de maltrato. Sin pensarlo, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de Evan. Fue un beso breve, casto, pero cargado de promesa. Cuando se separó, Evan la miraba atónito, los ojos azules abiertos. «No debía hacerlo», susurró Penélope. «Sigo casada, no está bien». No convino Evan con la voz ronca. «No está bien. Pero tampoco está mal, no de la forma que importa». Se quedaron juntos en la creciente oscuridad, los libros olvidados en la nieve, con la realidad suspendida por un instante en ese frágil lazo entre ellos. La realidad volvió al amanecer siguiente. Benjamin salió de la celda tras una sola noche, y con la furia apenas contenida, irrumpió en la tienda general donde Penélope compraba provisiones para la escuela. «Empaca tus cosas», ordenó sin rodeos. «Nos vamos hoy». Penélope retrocedió un paso, agradecida por el mostrador que la separaba de él. «No, Benjamin. Te lo he repetido, no me iré contigo». «No tienes opción», escupió él, inclinándose hacia ella. «Eres mi esposa. La ley está de mi lado. La ley no le da derecho a golpearla». Intervino Miller, el tendero, con valentía. «Todos sabemos lo que es Mitchell. Nadie en Timber Ridge lo ayudará a obligar a la señora Foster a marcharse». Los ojos de Benjamin nunca dejaron el rostro de Penélope. «¿Eso les dijiste?» «Que te golpeaba más delirios, querida, más pruebas de tu mente inestable». «No es un delirio», respondió ella firme. «Es la verdad. Todos en este pueblo han visto las marcas en mi cara y en mi cuerpo. Ellos me creen a mí, no a ti». Por un instante la máscara de Benjamin cayó, mostrando la rabia helada debajo. Luego se irguió, acomodándose el abrigo con calma fingida. «Muy bien. Si no vienes por tu voluntad, regresaré con las autoridades. Un juez verá las cosas de otra manera, te lo aseguro». «Haz lo que tengas que hacer», replicó Penélope, sorprendida de su propio valor. «Yo estaré aquí enseñando a mis alumnos y viviendo mi vida». La sonrisa de Benjamin nunca alcanzó sus ojos. «Ya veremos». Salió sin más, la campanilla de la puerta repicando tras él. Miller soltó el aire. Hombre ruin su esposo. «Perdóneme hablar tan claro, señora Foster. No necesita disculparse, señor Miller. Y gracias por defenderme. Todo el pueblo haría lo mismo», aseguró él.
Ya corre la voz de lo que hizo anoche. Sacar un arma contra Reed. Ese hombre no está en sus cabales. Penélope terminó sus compras rápido, deseando volver a la seguridad de la escuela. Al cruzar la calle, vio a Benjamin montando su caballo frente al hotel Las Alforjas cargadas. Sus miradas se cruzaron un segundo antes de que él girara y se alejara del pueblo. Un alivio la inundó pronto, reemplazado por sospecha. Benjamin nunca se rendía tan fácil. ¿Qué tramaba? Lo descubrió 3 días después, cuando Parker tocó su puerta tras la jornada escolar. Señora Foster, dijo grave. ¿Puedo pasar? Hay algo que debemos tratar. El corazón de Penélope se hundió al ver su expresión. Claro, sheriff. ¿Es sobre Benjamin Parker? Asintió quitándose el sombrero al entrar. Ha vuelto tal como amenazó. Y trae documentos de un juez en Denver. Papeles legales que exigen su regreso a su custodia. No, susurró Penélope dejándose caer en una silla. No puede obligarme. La ley en estos asuntos es complicada, respondió Parker preocupado. Como su esposo, tiene ciertos derechos. Y el juez que firmó estos papeles solo escuchó su versión, no la suya. ¿Qué significa esto? ¿Tendrá que obligarme a irme con él? El sheriff negó con firmeza. No voy a forzarla a hacer nada, señora Foster. Pero Mitchell está empeñado. Rentó otra vez un cuarto en el hotel y dice que esperará el tiempo que haga falta. Intentará llevarme a la fuerza, dijo Penélope con la certeza helada en el estómago. En cuanto vea que yo no lo ayudo. Por eso no debe estar sola, contestó Parker. No hasta que esto se resuelva de una u otra manera. Martha Hayes ya me ofreció su casa, asintió Penélope. Tal vez deba aceptar después de todo. Sería lo más prudente, al menos por ahora, estuvo de acuerdo el sheriff. Esa misma tarde, mientras Penélope guardaba una pequeña bolsa para llevar con los Hayes, escuchó el inconfundible sonido de caballos acercándose. Al mirar por la ventana, vio a Evan desmontar frente a su casita, acompañado por un hombre al que no conocía. Abrió la puerta antes de que llamaran, y se sorprendió por la determinación grave en el rostro de Evan. Penélope la saludó. Este es el juez William Harmon de Pueblo. Es amigo mío y vino a ayudar. El juez Harmon, un hombre mayor distinguido de cabello plateado y ojos bondadosos, se quitó el sombrero. Señora Mitchell, el señor Reed me ha contado su situación. ¿Podemos pasar? Hay mucho que hablar y poco tiempo. Ya sentados en su mesa con café, el juez explicó el motivo de su presencia. El señor Reed cabalgó hasta Pueblo a buscarme. Nos conocemos desde que él testificó en un caso de tierras hace años. Pensó que podría mostrarme solidario con su problema. ¿Y lo está juez Harmon?, preguntó Penélope directamente. El gesto del juez se suavizó. Mi propia hija sufrió a manos de un marido violento, señora Mitchell. No tuvo la fortuna de usted. No sobrevivió a su última paliza. Hizo una pausa dominándose. Así que sí soy muy comprensivo, créamelo. Una chispa de esperanza prendió en el corazón de Penélope. ¿Puede ayudarme? El sheriff Parker dice que Benjamin tiene papeles de un juez en Denver. El juez Morton. Harmon frunció el ceño. Un hombre más preocupado por la letra de la ley que por su espíritu. Su orden para regresarla con él tiene peso legal, pero puede impugnarse. ¿Cómo?, preguntaron Penélope y Evan al mismo tiempo. Con una contrademanda, explicó el juez, pidiendo divorcio por crueldad extrema. Yo puedo atender el caso aquí en Timber Ridge, con testigos que declaren sobre su estado al llegar y el comportamiento amenazante de su marido desde entonces. ¿Un divorcio así se concedería?, preguntó Penélope, apenas atreviéndose a esperar. No puedo prometerle resultados, contestó Harmon con cautela. Pero sí un juicio justo. Y más aún, con solo presentar la demanda se inician procesos legales que suspenden la orden del juez Morton hasta resolverse. Lo que significa que Benjamin no podría obligarla a volver con él. Mientras se estudia la demanda, aclaró Evan. Exactamente, asintió Harmon. Al menos ganamos tiempo y tal vez una solución definitiva. Penélope miró a los dos hombres abrumada por lo que Evan había hecho. Cabalgaste hasta Pueblo en pleno invierno para encontrar al juez Harmon.
Habría cabalgado el doble de lejos si era necesario, respondió Evan sin dudar. El juez se aclaró la garganta. Hay otro asunto que debe considerar, señora Mitchell. Un divorcio, aun por crueldad, trae consigo cierto estigma social. Su puesto como maestra podría verse comprometido. El cabildo ya habló de eso, intervino Evan. El alcalde Hayes me aseguró que apoyan a la señora Foster, se divorcie o no. Entonces parece que tiene una decisión que tomar, dijo el juez mirándola. Me quedaré en Timber Ridge 3 días. Si desea proceder, podemos empezar mañana mismo. Tras la partida de Harmon, que fue a hospedarse al mismo hotel donde se alojaba Benjamin, algo que a Penélope le causó una pequeña satisfacción, ella se volvió hacia Evan. No sé cómo agradecerte, murmuró. Lo que has hecho. No me agradezcas todavía, la interrumpió él. Mitchell no se quedará tranquilo. Cuando se entere de la demanda de divorcio se enfurecerá. Lo sé, admitió Penélope. Pero por primera vez desde que huí de Willow Creek, siento que hay un camino, una forma legal de librarme de él. Evan dio un paso más cerca, el rostro serio. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Pero entiende esto, si eliges pedir el divorcio habrá días difíciles. Mitchell peleará e intentará pintarte como inestable e inmoral. Ya lo está haciendo, señaló Penélope. Pero al menos así dejo de huir, y empiezo a defenderme. Una leve sonrisa curvó los labios de Evan. Eres la mujer más valiente que he conocido, Penélope Mitchell. No tan valiente como quisiera ser, contestó ella, pensando en el beso que compartieron días atrás. Si de veras lo fuera, te diría que me estoy enamorando de ti, aunque existan todas las razones para no hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Penélope apenas creía haberlas dicho. El gesto de Evan pasó de la sorpresa a algo más profundo, más hondo. Si tuviste el valor de decirlo, respondió despacio. Yo tendría el valor de confesarte que me enamoré de ti. Hace meses que pienso en ti. A cada momento que estamos separados. Y que sueño con un futuro donde seas libre de elegir a quién amar sin miedo. Penélope dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Te elijo a ti, Evan Reed. Pase lo que pase con la demanda de divorcio, sin importar lo que haga Benjamin, yo te elijo a ti. Esta vez, cuando se besaron, no hubo nada de casto en ello. Los brazos de Evan rodearon su cintura, acercándola como si fuera lo más valioso del mundo. Penélope enlazó sus brazos en su cuello, vertiendo en ese contacto los 3 meses de deseo callado. Cuando por fin se separaron sin aliento, Evan apoyó su frente en la de ella. No deberíamos, murmuró, no mientras sigas legalmente unida a él. Lo sé, admitió Penélope con pesar, pero necesitaba que supieras lo que siento en caso de que... No pudo terminar la frase. A ti no te pasará nada, dijo Evan con fiereza. No lo permitiré ni Parker, ni los Hayes, ni medio pueblo. La audiencia de la petición de divorcio de Penélope comenzó a la mañana siguiente en la alcaldía. El juez Harmon presidía con solemnidad mientras el sheriff Parker mantenía el orden. Benjamin llegó con un abogado que había conseguido en Denver, con el rostro cubierto por una máscara de indignación que no engañaba a nadie. Penélope declaró primero, hablando con claridad, a pesar de los nervios, relatando el patrón de abusos que marcó su matrimonio. El primer golpe, la violencia creciente, las amenazas, y finalmente su huida para salvar la vida. Martha Hayes testificó sobre el estado en que Penélope llegó a Timber Ridge. Los moretones, el miedo, los sobresaltos ante cualquier movimiento brusco. El sheriff Parker habló del comportamiento amenazante de Benjamin, incluso el incidente del arma. Hasta Miller, el tendero, dio su testimonio de lo que había visto. Benjamin mantenía un gesto de fingida preocupación, sacudiendo la cabeza como si las palabras de Penélope lo entristecieran. Su abogado alegó que ella estaba mentalmente inestable, que las heridas eran autoinfligidas, que su fuga probaba un desorden de la mente más que un miedo real. El turno de Evan fue el último. Declaró de forma sencilla y directa cómo encontró a Penélope en su rancho, las lesiones que traía, el temor en que vivía y su integración posterior en la comunidad de Timber Ridge. ¿Y cuál es la naturaleza de su relación con la señora Mitchell?, preguntó el abogado de Benjamin en el contrainterrogatorio con tono insinuante.
La señora Foster es una amiga, contestó Evan con firmeza. Un miembro valioso de nuestra comunidad que necesitaba ayuda. Yo le brindé la que pude como lo haría cualquier hombre decente. Solo una amiga, apretó el abogado. Hay testigos que dicen que la visita con frecuencia, que los ven caminar juntos, cabalgar juntos. Algunos podrían considerar tal conducta inapropiada en una mujer casada. La mandíbula de Evan se tensó, pero su voz permaneció serena. La señora Foster es nuestra maestra. Yo formo parte del consejo escolar. Nuestras interacciones han sido correctas y públicas. El interrogatorio continuó cada vez más hostil, insinuando una impropiedad entre Evan y Penélope. El juez Harmon finalmente intervino. Creo que hemos agotado esta línea de preguntas, dijo con firmeza. A menos que tenga pruebas de una conducta indebida real y no meras insinuaciones, le sugiero que pase a otro punto. El primer día de audiencia terminó sin resolución. El juez Harmon anunció que continuarían al día siguiente, y la alcaldía se fue vaciando poco a poco con la gente comentando en grupos lo que habían visto. Penélope esperó a que la mayoría se retirara antes de ponerse de pie. Había evitado mirar a Benjamin durante todo el juicio, pero ahora sentía su mirada ardiendo en su espalda al salir hacia la puerta donde Evan la aguardaba. Penélope, la voz de Benjamin, la detuvo una palabra en privado. Ella se giró despacio, encontrándolo más cerca de lo esperado. Evan se colocó de inmediato a su lado. Cualquier cosa que tenga que decirle a la señora Foster, puede decirla frente a testigos, afirmó. La sonrisa de Benjamin fue helada, siempre de protector. ¿Verdad, Reed? Me pregunto cuáles serán sus verdaderos motivos. Mi esposa es una mujer hermosa después de todo. Benjamin, basta, dijo Penélope con cansancio. Di lo que tengas que decir y termina de una vez. Él se inclinó un poco bajando la voz. Abandona esta ridícula demanda, vuelve conmigo y lo olvidaré. Insiste. Y te prometo que lo lamentarás. ¿La está amenazando Mitchell?, preguntó Evan, su voz peligrosamente baja. Solo digo hechos, respondió Benjamin con suavidad. Una mujer divorciada tiene pocas oportunidades, sobre todo cuando su reputación quede destrozada como lo estará cuando yo termine. Lo que podría contarle al juez Harmon sobre su comportamiento en nuestro matrimonio escandalizaría hasta a las mentes más abiertas. Mentiras, dijo Penélope, aunque su voz vaciló. Quizás se encogió de hombros Benjamin. Pero el lodo siempre mancha, querida. Y yo tengo mucho lodo que lanzar. El sheriff Parker se acercó notando la tensión. ¿Todo bien aquí? Perfectamente, sheriff, respondió Benjamin con amabilidad fingida. Solo unas palabras privadas entre marido y mujer. Ya terminamos. Se alejó con su abogado siguiéndolo, y Penélope soltó un suspiro tembloroso. Lo hará, dijo en voz baja. Dirá cosas horribles de mí. Que lo intente, replicó Evan. Nadie que te conozca le creerá. No importa si le creen, respondió Penélope. Con solo insinuarlo basta para mancharme. El consejo escolar podría reconsiderar mi puesto. No lo harán, aseguró Parker. Hayes no lo permitirá, ni el resto de nosotros tampoco. Aún con esas palabras, Penélope pasó una noche intranquila en la casa de los Hayes, con las amenazas de Benjamin repitiéndose en su cabeza. Al amanecer había tomado una decisión difícil. El segundo día de la audiencia comenzó casi igual que el primero, con el abogado de Benjamin, llamando testigos que lo pintaban como un esposo preocupado y devoto angustiado por la inestabilidad de su mujer. La mayoría eran personas que Penélope apenas recordaba de Willow Creek, seguramente pagadas por sus declaraciones. Cuando el juez Harmon preguntó si había declaraciones finales antes de retirarse a deliberar, Penélope se levantó de su asiento. Su señoría deseó retirar mi petición de divorcio. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Evan, sentado detrás de ella, estiró la mano para tocar su brazo, pero Penélope se apartó. ¿Está segura, señora Mitchell?, preguntó el juez Harmon sorprendido. Es un asunto serio. Estoy segura, su señoría, respondió Penélope, sin mirar ni a Benjamin ni a Evan. Creo que lo mejor para todos es que simplemente regrese a Willow Creek con mi esposo. La sonrisa triunfal de Benjamin
Se notaba desde la esquina de su ojo. Evan se levantó de golpe. Penélope, no lo hagas, dijo con la voz áspera por la emoción. Sea lo que sea que él la amenazó, señor Reed, intervino Harmon. Aprecio su preocupación, pero esta es decisión de la señora Mitchell. Una decisión sabia, añadió Benjamin con suavidad. Mi esposa ha recapacitado tal como sabía que lo haría. El juez Harmon la observó fijamente. Señora Mitchell, debo preguntarle, ¿toma esta decisión de manera libre sin coerción? Penélope dudó sintiendo todo el peso del momento. Las amenazas de Benjamin, la protección de Evan, el apoyo de la comunidad. Todo pendía de un hilo. Yo... Empezó a decir, pero fue interrumpida por el portón del ayuntamiento abriéndose de golpe. Una mujer estaba en el umbral, la nieve pegada a su capa. Su rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo. Tendría unos 50 años con mechones grises entre el cabello oscuro y una firmeza resuelta en la mandíbula. Juez Harmon llamó avanzando con paso decidido. Creo que querrá escuchar mi testimonio antes de dictar cualquier resolución en este caso. El rostro de Benjamin se descompuso. Margaret, susurró. El juez Harmon miró a Benjamin y luego a la recién llegada. ¿Y usted es...? Señora Margaret Mitchell, respondió con claridad. La primera esposa de Benjamin Mitchell. El salón estalló en murmullos y exclamaciones. El sheriff Parker pidió orden, mientras Penélope se quedaba mirando a la mujer con incredulidad. Primera esposa, repitió Harmon. Señor Mitchell, ¿es esto cierto? Benjamin trató de recomponerse aunque seguía pálido. Un malentendido, su señoría. Margaret y yo nos divorciamos hace muchos años. No es cierto, lo contradijo Margaret con firmeza. Benjamin me abandonó a mí y a nuestros hijos en Kansas City hace 8 años. Nunca inicié un divorcio, ni él tampoco. Cuando supe que se había vuelto a casar, intenté encontrarlo, pero había desaparecido. Se volvió hacia Penélope, suavizando su mirada. Cuando leí que un tal Benjamin Mitchell buscaba a su esposa mentalmente inestable en el territorio de Colorado, supe que debía ser él. Las mismas mentiras, el mismo patrón. Esto es absurdo, intervino el abogado de Benjamin. Su señoría, esta mujer no aporta pruebas de lo que dice. Margaret metió la mano en su capa y sacó un fajo de papeles. Certificado de matrimonio, su señoría. Certificados de nacimiento de nuestros hijos. Cartas de Benjamin antes de desaparecer. Y declaraciones de las autoridades de Kansas City que lo han buscado por abandono. El juez Harmon revisó los documentos con atención mientras el silencio cargado llenaba la sala. Al fin, levantó la vista. Todo parece estar en orden, dijo con gravedad. Señor Mitchell, tiene algo que decir en su defensa. La fachada confiada de Benjamin se derrumbó por completo. Miraba hacia la puerta calculando la posibilidad de escapar. Sheriff, ordenó Harmon en voz baja. Creo que debe poner bajo custodia al señor Mitchell. El abandono es un delito grave. Cuando Parker se acercó para arrestarlo, Benjamin perdió el control. Con un rugido de rabia se lanzó hacia Penélope con las manos estiradas como si quisiera estrangularla. «Me lo arruinaste todo», gritó. Todo Evan reaccionó más rápido que el pensamiento, interceptándolo y derribándolo de un puñetazo. Los hombres forcejearon unos segundos antes de que Parker y varios vecinos lo separaran sujetando a un Benjamin aún descontrolado. «Llévenselo de aquí», ordenó Harmon. Una vez arrastrado fuera todavía lanzando insultos, el juez se volvió hacia Penélope. «Señora», se detuvo reflexionando. «Señorita Penélope, parece que su matrimonio con Benjamin Mitchell nunca existió, pues él ya estaba casado. En términos legales, usted nunca fue su esposa». Las palabras la bañaron como lluvia limpia. Nunca su esposa, libre. Había sido libre desde siempre. Margaret se acercó con compasión en sus ojos cansados. «Lo siento», dijo simplemente. «Si lo hubiera encontrado antes». «Lo encontraste ahora», respondió Penélope tomando las manos de la mujer. «Eso es lo que importa». Después se conocieron más detalles. Margaret lo había buscado durante años, no solo para hacerlo responder por abandono,
sino para llevarlo ante la justicia por su violencia. Al igual que Penélope, había sufrido a manos de Benjamin, aunque logró proteger a sus hijos de lo peor de sus abusos. El juez Harmon dictaminó oficialmente que el matrimonio de Penélope con Benjamin nunca había sido válido, liberándola de toda obligación hacia él. Benjamin sería enviado de regreso a Kansas City para enfrentar cargos de bigamia, abandono y fraude. Cuando el salón del ayuntamiento quedó vacío, Penélope se encontró a solas con Evan, asimilando todavía la realidad de su libertad. Nunca pensaba seguir con ello, dijo él en voz baja. Retiraste tu petición y vas a volver con él para proteger tu reputación. Para proteger la escuela, corrigió Penélope con suavidad. Los niños necesitan a su maestra. Estaba dispuesta a sacrificarme por eso. Evan negó con la cabeza acercándose a ella. Tu valor me humilla, Penélope. Pero me alegra que no tuvieras que hacer ese sacrificio. A mí también, susurró ella mirándolo a los ojos. Evan, ¿qué pasa ahora? Los ojos azules de él la sostuvieron con seriedad. Eso depende de ti, de lo que quieras. Quiero quedarme en Timber Ridge, respondió Penélope sin dudar. Quiero seguir enseñando, Se detuvo reuniendo coraje. Quiero ver hasta dónde puede llegar esto entre nosotros, sin miedo, sin vergüenza, sin la sombra de Benjamin encima. La sonrisa de Evan fue como el amanecer tras la noche más larga. Yo también lo quiero más de lo que puedo decir. Tomó sus manos, su toque firme, pero tierno. Te amo, Penélope. Creo que te amo desde aquel primer día en mi rancho cuando te sentaste en mi mesa con el rostro marcado y esa férrea determinación de sobrevivir. Y yo te amo a ti, respondió ella ya sin miedo a pronunciar esas palabras. Me mostraste que no todos los hombres hieren, que algunos saben sanar. Su beso fue visto por los pocos vecinos que aún quedaban, entre ellos Martha Hayes, que se enjugó una lágrima mientras murmuraba que siempre supo que esos dos estaban destinados a encontrarse. La primavera llegó temprano ese año a Timber Ridge, como si la naturaleza misma celebrara la libertad de Penélope. El jardín de la escuelita floreció con las plantas que sus alumnos habían sembrado, mientras dentro las lecciones continuaban bajo la guía de una maestra cada vez más segura de sí. Benjamin Mitchell había sido extraditado a Kansas City, donde enfrentaba múltiples cargos que lo mantendrían encerrado muchos años. Margaret también había regresado para testificar contra él y reconstruir su vida junto a sus hijos ya adultos. En cuanto a Penélope y Evan, su noviazgo avanzaba con el ritmo sereno de quienes sabían que un amor construido despacio es un amor que perdura. Evan seguía visitándola cada sábado, quedándose a menudo hasta el domingo. Paseaban juntos, leían juntos, y poco a poco comenzaban a planear un futuro en común. Cuando los prados se llenaron de flores en mayo, Evan llevó a Penélope a la loma que dominaba el valle, al sitio donde meses atrás le había prometido que no enfrentaría sus problemas sola. Te traje aquí por una razón, dijo, ayudándola a bajar de Juniper. Este es mi lugar favorito de todo Colorado, donde más en paz me siento. Penélope sonrió contemplando el paisaje. Timber Ridge se extendía abajo con la aguja blanca de la iglesia brillando bajo el sol de primavera, y más allá se abría la vasta naturaleza que antes le había infundido miedo, pero que Ahoy. No tanto como tú, respondió Evan tomando sus manos. Penélope, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Sé que acordamos. Tom metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño anillo con una perla montada en oro. Era de mi madre, explicó. Simple como lo será nuestra vida, pero firme. Real. Arrodillándose levantó el anillo. Penélope, ¿quieres casarte conmigo no por protección ni por seguridad, sino porque nos amamos y nos elegimos con libertad? Las lágrimas inundaron los ojos de Penélope al mirarlo al hombre que había transformado su mundo y le enseñó lo que era la verdadera fortaleza unida a la ternura. Sí, susurró y luego rió con pura alegría. Sí, Evan Reed, quiero casarme contigo. El anillo se deslizó en su dedo como si hubiera sido hecho para ella. Cuando Evan se levantó para besarla, Penélope sintió que las últimas sombras de su pasado se disolvían en el calor de su abrazo. Se casaron 2 semanas después en la iglesia blanca de Timber Ridge, con todo el pueblo como testigo. Martha Hayes lloró sin disimulo mientras su esposo fingía no hacerlo. El sheriff Parker entregó a la novia, y Miller,
El tendero fue el padrino. Penélope vistió un sencillo vestido de seda color marfil, el cabello adornado con flores silvestres, que sus alumnos recogieron esa mañana. Cuando pronunciaron sus votos amar y cuidar las palabras llevaron un peso que todos entendieron. La celebración duró hasta altas horas con música, baile y comida suficiente para alimentar a 2 pueblos enteros. Al salir hacia el rancho de Evan, ahora su rancho, Marta abrazó fuerte a Penélope. Lo supe desde el primer día, le susurró. Cuando llegaste con los ojos tristes y los moretones, supe que encontrarías la felicidad aquí. Tenías razón, contestó Penélope devolviendo el abrazo. Encontré mucho más que seguridad, me encontré a mí misma. Evan la esperaba junto a los caballos scout girando alrededor con impaciencia. Mientras cabalgaban bajo un cielo estrellado, Penélope sintió una plenitud que jamás creyó posible. ¿Eres feliz?, preguntó Evan, extendiendo la mano para tomar la suya. Más de lo que las palabras pueden decir, respondió ella con absoluta verdad.